darán lo mejor de sí para orientarle en los temas concernientes a la discapacidad, inclusión, accesibilidad, salud mental y física. Conversaremos con un personaje destacado de nuestra sociedad, más el acontecer nacional e internacional. Desde ahora, disfrute y aprenda de Capacidades al Límite. Buenos días, gentiles amigos oyentes, muy buenos días. Éxito 90.5 FM se complace en ofrecer su espacio de los sábados, Capacidades al Límite. Durante toda una hora, un contenido, esperamos les resulte interesante a todos nuestros amables radio oyentes. El equipo de producción de Capacidades al Límite, constituido por la licenciada Ana García, el licenciado Ramón Gil, el señor José Fernández, Sergio Almonte, y hoy tenemos una entrevista en el tema central realmente especial. Se van a chupar los dedos, se van a dar banquete en grande los oyentes de Capacidades al Límite. Mientras tanto, vamos a dar los buenos días a la productora general del programa, la licenciada Ana García. Buenos días, Ana. Buenos días, Sergio. Wow, pero cuánto ánimo. Dame un poquito de ese ánimo que tiene. Está muy activo hoy. Buenos días para todos los fieles oyentes de su programa Capacidades al Límite. Bienvenidos una vez más, y hoy, como explicaba Sergio, vamos a tener un interesante contenido. Vamos a hablar sobre el Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento del Centro de Capacitación para Ciegos. Es un nombre un poco extenso, un poco largo. A mucha gente le cuesta, como a Sergio, le costó aprenderse el nombre, pero vamos a estar hablando sobre la misión, la naturaleza y la importancia de este importante departamento que dio apertura el Centro de Capacitación para Ciegos el 11 de mayo del 2023. Buenos días, Ramón. Sí, buenos días, Santiago, Ciudad Corazón. Buenos días, Ana, José, Sergio, Nilson en los controles, y a nuestra invitada especial, la licenciada Darianna Santos. Bienvenidos sean todos una vez más a su programa Capacidades al Límite. Bien, vamos a enterarnos de parte del contenido de la semana en el aspecto noticioso. Habemos papas, así que ese es uno de los temas principales de la sección que va a detallar ampliamente José Fernández. Buenos días, José. Buenos días, pero Sergio no está fácil. No, tiene un ánimo, oye, increíble hoy. Buenos días a todos los oyentes y mis compañeros acá en cabina. Vamos inmediatamente con las informaciones. Hubo un hecho que muchas personas pueden encontrarlo mal, pero yo lo encontré muy bien. Resulta que ustedes saben la situación que hay en Haití, que las bandas están oprimiendo y acabando con la ciudadanía, matando a la gente. Hubo una persona, una mujer, que ella dijo, no, yo tengo que acabar con esto. Ella vende empanadas. Ella cogió y envenenó 40 de los de la banda de barbecue. Sí, 40 envenenó. Oye, se comieron su empanada y ella ya le había rociado un veneno para las plantas, pero un veneno que no tiene olor ni sabor. Óyeme, y después que ellos se comieron sus empanadas, que fueron a acostarse, lo encontraron a todos muertos, hasta los que estaban vigilando. Tú sabes que, como decía Sergio, fuera del aire, quizá no fue la mejor opción ni la mejor decisión, ¿verdad? Porque asesinar a 40 personas, pero caramba, esta señora la tenían, la pobre, como dicen en buen dominicano, de banquito picar. Los pandilleros iban y se le llevaban, se le comían las empanadas. Ella salía a vender sus empanadas y se le comían las empanadas, y la pobre hastiada, ya cansada de, ¿verdad?, de que ella
se le coman sus empanadas, buscó esa salida y se dice que como que fue un hecho que realmente todavía la policía no ha podido lograr asesinar a 40 pandilleros y que esta señora con una empanadita lo sacó del camino. Oye, lo ideal, yo externo ese concepto, pero lo ideal es que esa gente de las bandas toditos sean sepultados. Yo manifestaba eso por las consecuencias que eso podría traer para la población humilde y vulnerable de Haití. Tú sabes que esos pandilleros no tienen miramientos. Y como el Estado realmente ha sido insuficiente para acabar con las pandillas, pues quién sabe ahora cómo se la cobrarán ellos. Pero lo ideal es que lo fusilen a todito definitivamente. Eso, bueno, fue un hecho que, bueno, ella está siendo protegida ya por los Estados Unidos. La van a exiliar, o la exiliaron. Por otro lado, el conclave para elegir el nuevo Papa inició el día 7. El día 8 ya la Iglesia Católica tenía su nuevo líder, su nueva líder que va a dirigir la Iglesia Católica. Se trata de el cardenal estadounidense Robert Francis Prevost Martínez, de 69 años. Tomó el nombre de León. Los papas que han tomado el nombre de León son papas que se han concentrado en la equidad, en la justicia, en el bienestar social. El último de ellos, el León XIII, ese fue su norte. Aparentemente, este nuevo Papa viene con ese norte de la justicia y de la equidad y eso. Se tomó el nombre de León XIV. Es el primer Papa norteamericano. Nunca se había visto esto. Se enfocará en la justicia del mundo. Nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Illinois. Habla inglés, francés, italiano, portugués, latín y alemán. O sea, es un hombre muy preparado. Muy preparado. Y español, sí. José. Y sí, tiene descendencia española porque el apellido latino, Martínez, le desciende de España. Tuvo mucho tiempo en Perú. Allá lo mandó el Papa Francisco. En la comunidad de Chiclayo, en Perú. Allá él fue obispo por mucho tiempo. En Perú los quieren muchísimo. Este Papa se espera mucho de él. Es un Papa que no le gusta mucho la comunicación, no le gusta mucho la prensa. Un poco receptivo con eso. También él tiene una maestría en divinidad. Lo hizo en una universidad de Estados Unidos, en Chicago, y alcanzó una licenciatura y un doctorado en Derecho Canónico en la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino en Roma. Ese es el nuevo pontífice. Vamos a ver qué trae. Esperamos que pueda ayudar con eso de la paz en el mundo, como el problema de Ucrania y Rusia y todo eso. Presidente norteamericano está muy contento porque se eligió por primera vez un papa norteamericano, algo que no se había visto nunca. Siempre rondaba entre los papas europeos y Francisco, que fue una excepción, que fue un papa latino. Y este es mitad latino, mitad norteamericano, sí. Porque tiene descendencia latina. Su madre es de descendencia española. Vimos que en su primera salida habló en italiano y habló en español. Muy bien, habla muy bien el español. Es de la orden agustiniano. Ha estado aquí en el país varias veces, en La Vega específicamente, que es donde se centra la más
grande de la orden de los agustinianos en La Vega, aunque hay en otros pueblos, pero en La Vega es donde más se han destacado. Nada, vamos a esperar que el nuevo Papa haga un trabajo, siga el trabajo de su anterior, el Papa Francisco, y que realmente sea un poco comunicativo, porque Francisco era el Papa más comunicativo que había. Francisco él tenía hasta programas de televisión y hablaba con todo el mundo, con la prensa. Él mismo buscaba la prensa y hablaba. Francisco en su papado eliminó un poco los lujos y eso mismo, los lujos, pero no, salió vestido con el traje normal de los papas, anda, bueno, se ha visto en un vehículo de alta gama y eso. Parece que van a volver a los inicios del papado. Ramón, no te rías. Esperemos. No te rías, Ramón. Bien, Ana García, como un fiel militante de la Iglesia Católica, pues está muy contenta. Y la mayoría de los fieles católicos, ya que es un papa que real efectivamente promete mucho, como dice el señor José Antonio Fernández en su sección e informaciones generales, que concluimos muchos temas, se quedan tantos temas en el tintero, pero el tiempo no nos alcanza. Tenemos un especial extraordinario en el tema central del programa. Bueno, ¿qué banquete se van a dar los oyentes después de la pausa? Usted está escuchando Capacidades al Límite. El Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento del CECAPSI cuenta con un equipo multidisciplinario para brindar los servicios de evaluación e intervención psicológica y asistencia médica, ubicados en la calle Mella, esquina Independencia, número 48, tercer nivel, en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. 809-582-8614 u 809-724-0968. Personas con discapacidad o referidas del Ministerio de Educación no pagan. En CECAPSI seguimos haciendo de la inclusión un compromiso de todos. Hola, mi nombre es Carla Virginia Vázquez, psicóloga con maestría en intervención en psicoterapia. Desde mi servicio te ayudo a cambiar tus pensamientos y actitudes para que tu conducta y emociones sean más saludables, buscando siempre el bienestar del individuo, conduciendo así a aliviar tensiones y ansiedad. También te ayudo a trabajar tu autoestima para lograr una mejor relación contigo mismo y los demás. Partiendo de aquí, lograrás tomar mejores decisiones y cambiar de hábitos. En CECAPSI estamos aquí para acompañarte en tu proceso desde la empatía y el respeto. Ubicados en la calle Mella, esquina Independencia, número 48, tercer nivel, en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. 809-582-8614 u 809-724-0968. Usted está escuchando Capacidades al Límite. Este es el momento de nuestro tema central. Bien, seguimos con más de su programa Capacidades al Límite, y como dijimos al inicio del programa, vamos hoy, a propósito de que mañana, Dios mediante, cumplimos 2 años de inaugurado, vamos a hablar de la función del Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento del Centro de Capacitación para Ciegos. Departamento que fue creado para brindar asistencia a los niños en condición de discapacidad, no solo a los niños, a los adultos también, en condición de discapacidad intelectual, visual, y ya hemos avanzado tanto en 2 años que estamos abiertos para todo público. Vamos a conversar con la licenciada Darianna Santos y una servidora. Me gustaría recordar que Darianna es licenciada en Psicología Escolar con maestría en Educación Especial. También Darianna está realizando, porque en CECAPSI el personal se sigue preparando, está realizando una maestría en Psicología Clínica
Es certificada en la escala A22 para detectar el trastorno del espectro autismo. También cuenta con una especialidad en psicometría y, como dije, junto a una servidora vamos a hablar sobre la función del Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento. Bienvenida, Dariana. Hola, buenos días, radio oyentes. Muchísimas gracias. Buenos días acá en cabina. Para mí es más que un placer estar de regreso aquí a nuestra casita de los sábados. Bien, hoy las preguntas son para Dariana y una servidora. Hoy yo no pregunto. En este segundo año de aniversario del Centro de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento del Centro de Capacitación para Ciegos, asunto que yo he catalogado como una revolución a lo interno de CECAPSI y hacia afuera, realmente transformaciones importantes debido a las consecuencias que tiene el Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento. ¿Realmente están satisfechas ustedes del papel, de los avances, de lo que se ha hecho hasta ahora en el departamento? Bueno, podemos responder las dos. Yo estoy muy, muy satisfecha. Realmente yo siempre le comento a José que no sabía, de verdad no tenía la idea de que íbamos a crecer tanto en tan poco tiempo y que íbamos a poder contribuir con tantas necesidades, con tantas situaciones, señores, porque después que dimos apertura a este departamento, hemos visto tantas cosas, tantas necesidades, tantas familias vulnerables, muchas situaciones que nosotros como departamento hemos podido contribuir, hemos podido aportar a su salud mental y a su bienestar emocional. Muy satisfecha, realmente nosotros empezamos, recordar Dariana y yo, dando apertura al departamento, buscando especialistas que puedan colaborar con la idea que nosotros teníamos, porque es importante decir que esta idea surge de la maestría que nosotros realizamos en educación especial, Dariana, Ramón y una servidora, porque siempre abogábamos, en la maestría nos enseñaron a que cómo se hace un proceso de evaluación correctamente. Con eso hay muchos errores. Hay personas que creen que una evaluación solo se hace con un psicólogo o con un neurólogo, y no, eso conlleva un equipo multidisciplinario que nosotros, gracias a Dios, Dariana y yo logramos formar en el Centro de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento, y ese equipo en conjunto, entonces, con la coordinación del mismo departamento, con la coordinación de evaluación, ese equipo se encarga de emitir un diagnóstico definitivo y decir que nosotros contamos con el apoyo del Servicio Nacional de Salud y del Ministerio de Educación. Esto ha sido un sueño para mí. Yo de verdad nunca pensé que nosotras podríamos lograr, que nosotros íbamos a lograr tanto con ese departamento, porque honestamente cuando Dariana y yo iniciamos, la idea era referir de manera externa, referir a si era necesario a un oftalmólogo fuera del centro, porque yo decía, ¿con qué fuerza vamos nosotros a pagar un oftalmólogo, un nutriólogo, un neurólogo? Y en una visita que le hice, tengo que decir esto porque no puedo dejar de explicar el apoyo que nos ha dado el doctor Mario Lama en este proyecto. Y en una visita que le hice al doctor, yo no fui con la idea, es importante decir eso, yo no fui con la idea de formar el departamento, porque, o sea, de que él me iba a facilitar el personal para formar el departamento. Ese es un proyecto que yo siempre he dicho que Dios lo puso en mis manos. Y cuando lo visito, le hablo de unos nombramientos para estudiantes con discapacidad visual que ya se habían capacitado en nuestro centro, y me dice, vamos a hacer algo mejor. Usted me está hablando de la inclusión, usted me está hablando de la educación especial, vamos a hacer un acuerdo y vamos a facilitarle varios médicos para que ellos mismos le den la asistencia allá. Yo en el momento sí le digo que yo pensé en que se iba a hacer un sueño realidad, tanto de Dariana como de una servidora. Le estoy diciendo mentira. Realmente yo dije, bueno, varios médicos.
en principio pensé en un oftalmólogo, porque no pensaba en el departamento, honestamente. Sí era mi sueño, pero lo veía como muy grande, muy lejos de poder alcanzar. Y decía, no es posible. Y él me dice, no, elija los médicos que usted, me dice la chica de legal, elija los médicos que usted necesite y los psicólogos que usted necesite. Y yo recuerdo que consulté a mi asesora internacional, la doctora Estel Bárbara Manes, y ella me dice, pero este es el momento. Tú tienes a Dariana ahí, ¿qué tú esperas? Y tienes a Ramón, que es un buen profesional también. Y ahí entonces que nace, con esa idea, que nace el Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento, con la facilidad que nos dio el doctor Mario Lama de nombrarnos a varios médicos. Entonces ahí es que Dariana y yo empezamos a buscar y decimos, pero vamos a formar el departamento, tenemos todos los especialistas, tenemos lo que realmente, por lo que realmente hemos peleado tanto y hemos dicho tanto que la inclusión no se aplica como tal, como debe de ser, los procesos de evaluación no se hacen, entonces nosotras vamos a empezar poniendo el ejemplo y ahí es que surge entonces el departamento de evaluación realmente integral. Ahorita fuera de cabina le decía a Ana, pero ven acá, pues yo pensaba que era para 3 años que íbamos, y aquí en realidad hemos crecido tanto, se ha trabajado tanto y un sueño que era lejos realmente ver y cumplirse tan rápido, vamos a decirlo, de esa manera, es sorprendente. Y realmente aquí estamos en lo que es el departamento dando un buen servicio, porque contamos con un equipo multidisciplinario bien capacitado, bien amplio, y sobre todo que da un servicio bien humano, que es algo que nos caracteriza también, puedo decirlo. Lo que eso demuestra es que había una necesidad y una urgencia de este departamento, no solo a nivel de Santiago, sino a nivel del país, sí, porque no creo que haya ninguna otra institución como el Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento del CECAPSI. No. Ramón, y aunque estamos hablando estrictamente del Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento, como la licenciada yo sé que es una mujer de justicia, también como ella mencionó, el señor Mario Lama, aparte de eso, también ha contribuido, como dijo ella, con nombramientos por parte del Servicio Nacional de Salud para varios estudiantes del centro de capacitación, gente que está en estos momentos desempeñando indistintamente labores en centros de salud de la ciudad de Santiago y otras provincias de la región del Cibao. O sea que hay que hacer justicia con el licenciado Mario Lama. Bien, la siguiente pregunta es para la licenciada Dariana. Dariana, ¿qué etapas comprende el proceso de evaluación que se lleva a cabo en este departamento? Mira, lo primero es que si es un estudiante, un alumno que no llega por parte del distrito, tiene que estar debidamente referido. Una vez, por ejemplo, ya me llega a mí, ahí se inicia, valga la redundancia, con lo que es la entrevista inicial, lo que es el consentimiento, el historial clínico. Se toma un segundo momento para interaccionar y crear como ese rapport con ese paciente, una vez que se haya culminado la entrevista con los padres. Y ya para la siguiente sesión o encuentro, ahí se inicia aplicándoles prueba a ese estudiante, a ese paciente. Obviamente, dependiendo del motivo de consulta, dependiendo lo que se está observando o lo que se percibe, se vaya a referir además especialista. Pero obviamente contamos 1A con el referimiento a ese neurólogo, a ese oftalmólogo o otorrino, de ser necesario psiquiatría o nutrición. Y una vez que se está llevando a cabo este proceso de evaluación de mi parte, con las evaluaciones psicológicas, paralelo con las evaluaciones de los médicos, entonces ya al final se obtienen esos resultados, se elabora lo que es el informe psicológico ya multidisciplinario, con los resultados de todos los especialistas, los resultados que se obtuvo de mi parte, se llega a una conclusión y a un diagnóstico en base a este equipo que trabajó, que evaluó ese paciente. Y ya ese informe entonces se le entrega a esos padres con las recomendaciones a seguir, las terapias que necesita, recomendaciones tanto para la escuela como para los padres, y también se le entrega un informe a ese centro educativo al que pertenece ese estudiante. Y ya entonces ya se sigue con las terapias recomendadas
especializada allá mismo en el departamento. Muy bien, esta pregunta es para Ana. Ana, ¿cómo se asegura la colaboración entre los diferentes especialistas durante el proceso de diagnóstico? Mira, Dariana hablaba precisamente de este proceso cuando Dariana hace el referimiento o la otra persona que asiste a Dariana también en evaluación, porque es importante decir que hemos tenido que requerir de otras personas para que también colaboren con lo que es la evaluación, ya que, como dijimos al inicio, el departamento ha crecido bastante. Entonces, respondiendo a tu pregunta, luego que ella hace los referimientos, nosotros tenemos un sistema. El departamento, si se refiere a neurología, Dariana le detalla qué quiere específicamente de ese paciente. O sea, ella refiere referido a neurología para detectar disfunciones cerebrales, un ejemplo. Entonces ya cuando la neuróloga obtiene ese diagnóstico, se sube a lo que es la nube, al sistema, se le pasa a un coordinador general que nosotros tenemos en el centro, que también es importante reconocer el trabajo de Vladi, que es nuestro coordinador general. Él está siempre en conjunto con una servidora pendiente de que cada especialista emita el informe que le corresponde y de también poder referir a los reservarle la cita a los pacientes cuando son referidos. O sea, si ella lo refirió a neurología, inmediatamente la secretaria del departamento, porque este es un equipo completo, inmediatamente la secretaria la agenda la cita, por ejemplo, con la neuróloga, y el coordinador, como dije, en conjunto con una servidora, se encarga de que ese referimiento tenga los resultados obtenidos y ya después, entonces, que la evaluadora concluye el informe. Entonces, como dije, eso se sube al sistema, se coloca en el sistema y se verifica. Entonces, en conjunto con la evaluadora, se le envían todos los informes para que ella entonces dé el diagnóstico definitivo. Y una pregunta, ¿qué importancia tiene un diagnóstico definitivo en la planificación de una intervención adecuada? Yo creo que Dariana puede responder esa pregunta. Cuando se tiene un diagnóstico definitivo es porque ya hay un diagnóstico certero, confiable, donde se realizó un proceso de evaluación amplio, con un equipo multidisciplinario. Entonces ya se tiene ese diagnóstico, ya se dio en el clavo, por así decirlo. Entonces, ya que hay un diagnóstico X y que es confiable, obviamente se va a intervenir de manera oportuna porque se está trabajando en sí, en esas debilidades y en esas capacidades que se identificó en ese paciente. Entonces, obviamente va a obtener una mejora, un avance muy significativo con las terapias. Dariana, ¿puede compartir algún ejemplo de cómo un diagnóstico preciso ha influido en una intervención exitosa? Y además, ¿qué desafíos suelen enfrentar al realizar evaluaciones y diagnósticos y cómo los superan? Por ejemplo, hay casos donde llegan referidos o quizás tienen un diagnóstico no adecuado que han traído o que le han asignado por nombre. Yo recuerdo, con tu permiso, yo recuerdo un caso que no vamos obviamente a dar el nombre, vamos a omitir el nombre por aquí, pero voy a dejar que tú expliques entonces para luego de tu explicación poner este caso de ejemplo. Ok. Entonces, hay casos que vienen, por ejemplo, por un problema de conducta, una situación conductual. Ese niño se mueve mucho, ese niño no se siente, ese niño no quiere trabajar, ese niño no aprende, etcétera. Pero entonces, cuando se realiza ese proceso de evaluación, he tenido varios casos con situaciones diversas. He tenido casos que tenemos ese paciente, pero que entonces nos damos cuenta que en el proceso de evaluación la niña en este caso tenía dificultad visual. ¿Cómo iba a aprender? Sí, realmente tenía una dificultad ya en el aprendizaje, pero más que nada ya iba a ser transitoria, porque a la hora que se lleve un tratamiento con el oftalmólogo y se trabaje con las terapias de aprendizaje, ya iba a obtener un conocimiento, un aprendizaje normal, por así decirlo. También hay otros casos donde tenemos un niño que también que no aprende, que olvida, que no retiene, y cuando se le hace ese proceso de evaluación, nos arroja una discapacidad intelectual.
Ya y entonces, cuando se tiene un diagnóstico así, cuando ya realmente se tiene la causa, el origen, se va a intervenir ya de manera oportuna y vemos los avances significativamente en esos pacientes con las terapias. La segundita preguntita sobre los desafíos. Sí, que suele enfrentar. Mira, hay desafíos que nos los ponen quizá los padres. Y me explico. Cuando tenemos unos padres que quizás nos colaboran con una información, con la información que se debe dar, cuando quizás quieren manipular la información o se limitan, no vamos a juzgar por qué, porque a veces quizás no tienen los conocimientos, a veces quieren mantener un estatus social y esto no tiene que ver con nada de eso, pero bueno, es lo que piensan. Esos son desafíos para nosotros, porque al fin y al cabo es importantísimo el historial clínico, el obtener esos datos, esas informaciones que nos dan los padres. Obviamente nos afianzamos también en las pruebas, pero es importante ese historial. Entonces, esos son parte de los desafíos. Otro que podría ser cuando se le indica, se les recomienda a otros especialistas, y ya sea por situaciones económicas o por otras situaciones, no realizan los estudios, por ejemplo, externos que le indica la neuróloga, porque sabemos que allá se evalúa y tiene un equipo de especialistas, pero hay estudios que se realizan fuera porque no contamos con un resonador, no contamos con un tomógrafo, imagínense, entonces ahí ya no depende de nosotros. Esos son otros desafíos que a la hora de ya obtener un diagnóstico ya no es definitivo, ya no es tan certero y son situaciones que se nos escapan realmente de la mano. Muy bien. Tú sabes que Ramón preguntaba que si recordaba que hablaba sobre la efectividad del diagnóstico y de la intervención. Mira, si no hay un buen diagnóstico, por más bueno que sea el terapeuta, por más preparado que esté el terapeuta, no va a haber una intervención efectiva, no va a haber una intervención oportuna, correcta, no, porque es que el diagnóstico es que le dice al terapeuta cómo va a elaborar su plan de intervención. Esto es muy importante, por eso nosotros somos Centro de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento, por eso es tan amplio el nombre, porque cada palabra tiene su significado, y es que después de la evaluación, obviamente lo que se requiere es el diagnóstico. ¿Y qué se requiere después del diagnóstico? Pues el seguimiento. Y el seguimiento incluye las terapias, reevaluación, si es necesario, en 1 año, 2 años, porque a veces hay casos que lo mandamos a reevaluación porque arroja un posible trastorno que puede venir por otra condición física, que es muy importante. Dariana hablaba sobre las dificultades visuales. Por eso muchas personas cuestionan: ¿por qué un oftalmólogo? ¿Por qué si me refirieron el muchacho a psicología? ¿Por qué hay que referirlo al oftalmólogo? ¿Por qué al psiquiatra? ¿Por qué a la neuróloga? Es que hay aspectos físicos que deben ser descartados para poder determinar un diagnóstico definitivo. Ciertamente. Por una condición que sea por una condición intelectual, porque a veces hay aspectos físicos que interfieren en el desarrollo del niño, interfieren en el proceso de aprendizaje, y eso es muy importante. Ramón hablaba y decía que presentara un caso. Yo recuerdo, vamos a cambiar el nombre, yo recuerdo de un caso de un niño, vamos a ponerle Ryan, que llegó al centro. Ese niño llegó con una rebeldía total, una rebeldía que yo decía: Dios mío, ¿y qué se va a hacer con ese muchacho? Él entró en el proceso de evaluación, por eso quiero para destacar la importancia de la evaluación. Y desde que llegaba al centro, todo el mundo sentía, en la segunda se sentía la bulla, porque él acababa con todo. Y luego José sabe por qué se ríe. Luego que fue evaluado, que se obtuvo el diagnóstico de ese niño, yo recuerdo que él entró en el proceso de intervención, entró también con la asistencia psiquiátrica. Vamos a hablar, si nos da el tiempo, de la función de cada especialista. Entró con la asistencia psiquiátrica, señores, y ese muchacho, yo quisiera que ustedes lo vean cuando va ahora a la terapia. Un cambio total, pero se le hizo un proceso de evaluación completo.
que incluyó la parte de neurología, la parte de otorrino, porque hay que descartar si tiene alguna dificultad auditiva, y luego entonces con ese diagnóstico se realizó un plan de intervención con las terapias que fueron recomendadas por Dariana. Es una preguntita. Sabe que nosotros los padres generalmente pensamos que vamos al especialista con un niño, por ejemplo, yo tengo un niño, un ejemplo, con problema del habla. Yo se lo llevo allá al centro, pero yo quiero ya que en la primera o la segunda ya intervención ya el niño me empiece a hablar bien, porque yo lo estoy llevando donde un especialista que sabe de eso. Entonces, eso es muy común. Sí. Entonces, más o menos ¿qué tiempo se tarda el proceso después de la evaluación y ya detectar realmente qué pasa con el niño? ¿Qué tiempo se toma ese proceso? De avance, de mejora. Ajá, de mejora. Sí, eso suele pasar en los padres. Vamos a suponer que ya ese niño vino con un diagnóstico de que tiene tal trastorno del lenguaje y que está en mano de la logopeda, o vamos a suponer que otro niño con trastorno conductual o con un TDAH diagnosticado, y vamos a suponer que está recibiendo terapia con el especialista adecuado, sugerido. Eso va a depender de qué tan consistente esté y qué tan activo y consistente esté el niño en las terapias. O sea, si es semanalmente tiene que estar yendo. Aparte de que también el terapeuta siempre le da recomendaciones para trabajar y continuarlas en la casa. Porque sabemos que terapia va a tomar 1 o 2 veces por semana, vamos a suponer. Pero el trabajo arduo es en la casa. Entonces eso va a implicar todo eso. El seguimiento, la constancia, yendo a terapia y sobre todo cómo se esté trabajando en casa. Pero eso no es de una vez, es un proceso. Cada niño es diferente. Se toma quizá en algunos más tiempo que en otros, pero sería de meses, no sé, dependiendo. 10, 12 sesiones, no sé. A veces no hay. Una curiosidad, si yo llego con un resultado, una evaluación que ya me hicieron en otro lugar, y llego donde ¿ustedes me evalúan de nuevo el niño o seguían por la evaluación que ya le llevaron? Eso va a depender. Eso va a depender del tipo de informe de evaluación que tenga el niño, porque a veces nos llega un paciente, por ejemplo, diagnosticado con trastorno de aprendizaje, pero no especifica qué tipo de trastorno. No especifica, o diagnosticado con trastorno conductual, pero no especifica. O del neurodesarrollo y no especifica. Exacto, entonces obligatoriamente hay que mandar a evaluar a ese niño para obtener un diagnóstico definitivo. Esta pregunta es para Dariana. Dariana, ¿cuáles son los signos y síntomas más comunes que se deben observar para diagnosticar el autismo? Y además, ¿qué tipo de especialista es fundamental en su diagnóstico? Voy a empezar de atrás para adelante. Okay. Para un diagnóstico, en este caso de un niño con TEA, obligatoriamente tenemos que estar apoyados y tiene que estar involucrado en ese proceso, un neurólogo, muchas veces el psiquiatra, obviamente el oftalmólogo y el otorrino. ¿Por qué? Porque son áreas, vamos a decirle áreas que se ven afectadas en estos niños. Vamos a ver entonces cuáles síntomas y signos presenta. Vamos a ver un niño que la parte social está un poco comprometida. El interaccionar, o sea, no tiene ese interés en interaccionar con otros o en mantener esa comunicación. Obviamente también se ve afectada lo que es el lenguaje. Adquieren el lenguaje tardísimo o muchas veces sí se comunican bien, pero entonces no mantienen esa comunicación directa y efectiva. Se ve afectada muchas veces la parte motora, ya sea fina o gruesa, el comportamiento también. Estos son algunos síntomas, pero obviamente con los síntomas no vamos a diagnosticar, sino que se debe hacer este proceso de evaluación completo. Dígase también cuestionarios y escalas aplicadas a estos niños. Ana, siento que, por ejemplo, en el aspecto del autismo, sería que antes, como es natural, no había una concienciación sobre ese particular y ahora se detectan a cada momento, principalmente personas, niños con rasgos de autismo. Aparte de las jornadas de sensibilización,
que protagoniza el Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento, ¿qué otro tipo de procedimientos se utilizan para acercar a la familia y para concientizarla de que realmente vayan a un centro de atención cuando el niño presenta esos rasgos? Mira, yo voy a hacer mi aporte, pero creo que Darianna, como es la evaluadora, como es la especialista en el área, puede también aportar. Mira, una de las decisiones que nosotras tomamos cuando íbamos a dar apertura a este departamento es el brindar asistencia psicológica también a los padres. Esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque el padre lleva al niño a terapia porque le dice, mire, ese niño está presentando, o porque quizá ellos se dan cuenta, pero el padre entiende que no necesita la ayuda. Entonces tenemos un padre agobiado porque no puede asistir a actividades con el niño, porque el niño tiene comportamientos quizá no adecuados, que tiene que abandonar los trabajos. Entonces ese padre necesita también la asistencia y la psicoeducación sobre qué es el trastorno y cómo sobrellevar esta situación. Eso es muy importante. Nosotros como centro también trabajamos con los padres. Vamos a dejar que Darianna, si quiere, puede aportar más también. Por esa misma línea, realmente una familia donde hay un niño con una discapacidad, con cualquier condición, es una familia que necesita terapia familiar. ¿Por qué? Porque es una situación que amerita, que conlleva a muchos cambios, a muchas situaciones económicas, sociales y demás. Entonces realmente es difícil sobrellevarlo solo, y por eso se ofrece también ese servicio, y es de suma importancia. ¿Y cómo se diferencia, Darianna, el diagnóstico de TDAH de otro trastorno que pueden presentar síntomas similares? Sí, ciertamente. Por ejemplo, hay diagnósticos como el trastorno negativista desafiante, y el TDAH tienen sus similitudes, por lo que puede confundirse, o pueden etiquetarlo y ponerle nombre con que este trastorno cuando en realidad no es. ¿En qué se asemejan? En la conducta. Se ve afectada en lo que es el comportamiento, el seguir reglas, el seguir instrucciones en ambos trastornos. Sin embargo, son totalmente diferentes, porque en el TDAH se ve afectada y comprometida lo que es la atención y concentración de ese niño para la clase o para actividades. Mientras que en el trastorno negativista desafiante, obviamente es un niño que desafía la autoridad y que tiene una conducta disruptiva. Se caracteriza por eso, entre otras características. Por ejemplo, también el TDAH puede asemejarse en algunas características, en algunos criterios, con el TEA. Sin embargo, son totalmente diferentes. ¿En qué se asemeja? En las alteraciones o en el no saber manejar emociones, entre otros trastornos que quizá puedan, pero creo que esos serían los más puntuales. ¿Y qué recomendaciones darían a los padres que sospechan que su hijo puede tener un trastorno del neurodesarrollo? Lo más importante es llevarlo, acudir al especialista. No importa que usted perciba, que usted vea que su niño esté presentando estas características y que muchos se le digan a usted que no, que tal vez, porque muchos padres dicen, no, eso es malcriadez o ese es sinvergüenza. No se lleve de eso. No se lleve de eso. Si usted ve que su niño está presentando dificultad para el aprendizaje, dificultad para interactuar con los demás, acuda al especialista, a un centro claro, a un centro reconocido por el Ministerio de Educación o de Salud Pública, un centro que cuente realmente con los recursos tanto humanos como también con las herramientas para poder brindarle un diagnóstico definitivo. Quiero agregar a esto, ya que estamos finalizando, cómo, saliéndome un poquito de tu pregunta, Ramón, ¿cómo está conformado el Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento, y por qué realmente se requieren de estos especialistas? Vamos a empezar por los días. Nosotros contamos con una neuróloga. Realmente ya se explicó que para obtener, en donde quiera que usted vaya, a cualquier centro, para obtener un diagnóstico,
de trastorno del espectro autista, de TDAH, se necesita por obligación la intervención de un neurólogo. Se necesita que el neurólogo haga su evaluación para, en conjunto con la especialista en psicometría, determinar el diagnóstico. Es importante decir que nadie por sí solo da un diagnóstico definitivo. El diagnóstico se da en conjunto con todas las pruebas que se mandan a realizar. O sea, es cierto que, porque dicen, quien da el diagnóstico definitivo es el neurólogo. No, si el neurólogo no cuenta con las evaluaciones del especialista en psicometría, no puede tampoco emitir un diagnóstico, igual el psiquiatra. También contamos con lo que es el nutriólogo, señores, es necesario, porque muchos niños, por ejemplo, con trastorno del espectro autista, son muy selectivos. También otros niños que tienen, por ejemplo, TDAH, hay que ponerle también su plan dietético porque hay que reducirle los dulces. Bueno, Darianay puede aportar otras cosas. También contamos con un psiquiatra infanto-juvenil, contamos con un oftalmólogo, contamos con la otorrino, y el cuerpo de psicólogo está conformado por los siguientes. Tenemos la coordinación de evaluación, que es Dariana, ella cuenta con un asistente que también se dedica a evaluar, es decir, tenemos 2 evaluadoras, tenemos una logopeda, es decir, terapeuta del habla y del lenguaje. Tenemos 2 terapeutas familiares, por lo que explicamos, que realmente se necesitan, terapeuta familiar, y tenemos una terapeuta cognitivo-conductual también, que trabaja lo que ya también con los padres de estos niños y con las personas que requieren también terapia individual. Tenemos la terapeuta de aprendizaje y tenemos también una psicóloga, 2 psicólogas, terapeuta conductual, porque la terapia conductual es la que más se requiere. Bien, brevemente, Dayana, porque no podemos dejarte ir sin un mensaje breve final, aunque estamos sobre el tiempo. Adelante. Nada, exhortarle a las personas, a los padres, a los maestros, cualquier síntoma, cualquier signo, cualquier situación que vean en un niño, si es maestro, hágaselo llegar a los padres. Tú, si eres padre, radio oyente, escucha lo que te están diciendo, no le deje al tiempo, porque el tiempo es tramposo. Lleva a ese niño a evaluar porque es necesario, y se desaprovecha un tiempo muy valioso cuando se le deja el tiempo. Bueno, no vamos a decir nada. Estas 2 excelentes profesionales han expuesto a todo lo largo y ancho de esta entrevista, pues todas las aristas deben un poco todavía, así que será en la próxima ocasión. Capacidades al límite de inmediato continúa. Usted está escuchando Capacidades al Límite. Tiempo de analizar los acontecimientos en Capacidades al Límite. Panorama Actual. La generación de cristal o la generación con el síndrome de Don Quijote. Como es de conocimiento general, la historia de Don Quijote de Miguel de Cervantes es una novela de más de 800 páginas que cuenta la historia de un viejo, un tal Alonso Quijano, que de tanto leer libros de caballería enloqueció y decidió que la realidad objetiva, esto es, aquello que existe independientemente de si alguien lo percibe o no, no era verdad, si a él no le parecía. Y así una mesa y un gato, si para Don Quijote eran un sofá y un perro, aunque nadie estuviera de acuerdo con él, pues eran un sofá y un perro, independientemente de que se le pudiese demostrar que estaba equivocado o no. Pues bien, nuestro amigo Alonso Quijano, siguiendo ese mismo razonamiento, un buen día decidió que iba a salir a salvar el mundo y a poner en orden el caos en que lo tenía envuelto todo el resto de la humanidad. Para ello decidió que una campesina de nombre Aldonza Lorenzo no fuera más una campesina y por su soberana decisión pasara a llamarse la sin par ni comparación señora Dulcinea del Toboso, a quien él le dedicaría su triunfo cada vez que lograra corregir algún error de los otros, que su caballo flaco y mal alimentado tuviese el sonoro y hermoso nombre de Rocinante,
que el primer hotel de campo de la época al que llegara en su primera salida, una venta, como le llamaban entonces, por su decisión, pasara a ser un castillo. El ventero o administrador de la venta u hotel pasara a ser un castillano o jefe del castillo, y que dos mujeres de vida alegre, o meretrices como se le llama finamente, a las que se dedican al oficio más viejo del mundo, que no es otro que el de la prostitución, de ahora en adelante serían unas respetables damas, y que unos molinos serían unos gigantes, que unos pobres arrieros que transportaban ovejas y acompañaban a unas damas serían unos secuestradores de princesas, y así infinitamente, aventura tras aventura. Este Alonso Quijano, ahora transformado en un caballero y haciéndose llamar Don Quijote, había decidido transformar la realidad. Ahora, como todos sabemos, si una persona cualquiera niega la realidad objetiva de la que ya hablamos y, por ejemplo, decide que él es Superman y que puede volar y por ello se coloca una capa roja y se lanza desde el piso 20 de un edificio, la realidad se va a encargar de explicarle la verdad. Y esta es objetivamente que todo objeto es atraído hacia el suelo por la ley de gravedad. Y quien intente ser más listo y escapar de esta verdad se va a encontrar con los resultados de ignorar lo objetivo, evidente y real. Pues bien, al igual que Don Quijote, hay un movimiento mundial en la misma tesitura. Esto es, con las mismas ideas de nuestro hidalgo caballero andante Don Quijote. Han decidido estos nuevos quijoticos que si un hombre decide que es una mujer trans y quiere ser llamado o percibido como tal, lo demás debemos aceptarlo. Que si una persona cualquiera se percibe como un perro, una vaca, un caballo, un gato, cualquier animal, eso merece todo nuestro respeto y comprensión. Que si me autopercibo de un modo distinto a mi realidad objetiva, los demás deben aceptar mi percepción como una realidad tan válida como la realidad misma, so pena de recibir un castigo. Es como si a las personas en pleno uso de su facultad se le castigara o castigara a aquellos que perciben la locura de Don Quijote por enunciar lo que es más que evidente para todos, y es que Alonso Quijano está loco, y la locura de un individuo o de un grupo de individuos no puede convertirse en un nuevo paradigma o modelo de la realidad para los demás. Otro tanto sucede con el tema educativo. Los alumnos no asisten a las clases, no pasa nada, no toman una prueba, no pasa nada. Los padres se lo llevan de vacaciones en medio de su formación académica, no pasa nada. El alumno hace sus ensayos con inteligencia artificial y sin más y sin el más mínimo esfuerzo, no pasa nada. Solo al final de año escolar pasa algo. Los niños y sus padres descubren que no hicieron absolutamente nada por el éxito académico del adolescente o menor, y entonces sí pasa algo. El maestro no estaba haciendo su trabajo, nunca escribió ni informó a los padres, además debió dar algunas tutorías al niño y no lo hizo, debió preocuparse y esforzarse más y no lo hizo, pero para no cansarles el cuento y en resumen, la percepción general es que el maestro no hizo su trabajo. Y volvemos a Don Quijote. ¿Es la percepción de una realidad la verdadera realidad? Vayamos ahora al tema de los hijos, que al igual que el de los estudiantes, pareciera un tema de índole quijotesca. Se quejan esto de que los padres no les dan suficiente libertad, de que no confían en ellos, de que los llaman demasiado a todas horas y hacen demasiadas preguntas, que con quién está y qué estás haciendo, que dónde te encuentras, que a qué horas regresas, etc. Y además se quejan de que se sienten tratados como niños, que merecen más respeto, más espacio, en resumen, más libertad. Sin embargo, son incapaces de pagarse su propia comida, de autosustentarse económicamente, de pagarse su universidad, de comprarse su ropa, su medicina cuando se enferman, o sus caprichos como asistir a esa fiesta de su grupo o banda favorita con recursos propios, o de comprarse esa fea camiseta hecha en China, pero vendida en estas tiendas para pobres vanidosos, como si la hubiese ensamblado el príncipe de Inglaterra o la propia reina de España con sus delicadas manos. Estos niños, jóvenes y adolescentes se perciben como adultos, como personas con la capacidad para decidir y tomar las riendas de su vida sin un padre molestoso importunando, interviniendo en sus decisiones, aunque financiando sus caprichos. ¿Notan ustedes la similitud con Don Quijote o volvemos atrás y lo explicamos desde el principio? No, no es necesario, porque tanto Don Quijote, con su deseo de que cada cosa sea otra y de que se adopte o se adapte a sus deseos y no a la realidad objetiva, así como los padres que sueñan que sus hijos son los más correctos, los más hermosos, los más despiertos, los mejores académicamente, y esos jóvenes y adolescentes que se perciben como perseguidos por sus padres con el ánimo de molestarles e impedirles el gozo de su juventud, en todo se percibe el mismo error de pensamiento.
todos desean no la realidad objetiva, sino la realidad deseada, y esa realidad deseada y caprichosa es solo rebeldía, negación de la verdad y sobre todo autoengaño. Todos de alguna manera deciden la locura sobre la realidad, el deseo por sobre los hechos objetivos, y con esta decisión todos pierden la oportunidad y la posibilidad de crecer, de adelantar y de progresar en la verdad y el conocimiento. El último grupo de nuestro análisis son los políticos. Hacen ellos campaña desde la mentira, el engaño y la demagogia, leen discursos que otros les escriben, ganan elecciones, disfrutan por algún tiempo de la admiración de los más ingenuos, luego pierden las elecciones, entonces nadie los quiere, no los quieren ver ya ni en pintura, los lugares que antes visitaban y se abarrotaban a su paso, ahora son solo cementerios de sillas vacías, cuando hace apenas un año su presencia era admirada y sus palabras reseñadas en cada periódico nacional. Un simple resfriado del líder era anunciado con pesar y los periodistas asalariados no se cansaban de desearles una pronta recuperación, pero de tanto escuchar lo bueno que eran lo bueno que eran, la aceptación del pueblo, sus grandes prendas morales y humanas, terminaron creyéndose la ilusión por la que habían pagado. Terminaron como Don Quijote, confundiendo los gigantes con molinos, creyendo que las mentiras en las que gastaban el dinero de la gente trabajadora del país, pagando a los diferentes medios de comunicación, los hacía inmune a la crítica, y de tanto oír la mona que era bonita se lo creyó. Por eso no pueden entender el abucheo, el rechazo, el odio de la gente que ayer vociferaba consignas a su favor y que es como Don Quijote. Confundieron la ilusión de sus deseos con la realidad objetiva, y esta tarde o temprano, y para bien o para mal, se manifiesta en toda su verdad, crudeza y rigor. No se puede decir más nada. Nilson Medina, la licenciada Ana García, el señor José Fernández, Ramón Gil, Sergio Almonte y Dayana Santos Ceballos, a la cual le agradecemos haber comparecido aquí extraordinariamente. Les decimos, a nombre de Capacidades al Límites, hasta el próximo sábado. Éxitos 90, una emisora del grupo